la batería, pulsador, el foco. Batería, pulsador y foco. Pero si yo pulso, ahí está prendiendo. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a darle un alcance sobre los tipos de pulsadores que existen en el mercado, tanto en el campo industrial como automotriz. Para ello, como ejemplo, tenemos aquí en la mesa varios pulsadores, la cual lo vamos a utilizar para enseñarles de una manera didáctica su funcionamiento. Primero, pulsadores pueden existir de varios tamaños y también de distintos colores. Para ello vamos a empezar utilizando estos dos pulsadores pequeños. Existen dos tipos de pulsadores. Para ello vamos a explicar a detalle su funcionamiento. Existen los pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrado. Los pulsadores llevan generalmente dos patitas, una y dos. No tienen polaridad. Esta patita lo dibujamos lineal y esta otra patita a su costado. Igual al otro lado, lineal, una patita, dos patitas. Los pulsadores normalmente abiertos significa estas patitas no se juntan. Significa que cada patita está separada. En reposo, las patitas no están unidas. Pero si pulsamos, al pulsar, se van a unir y se va a convertir en una sola conducción. Entonces, ahorita en reposo está abierto. Está normalmente abierto. Ahora voy a pulsar. Estamos haciendo el trabajo de pulsar. Y ahora vamos a pulsar aquí en la teoría. Entonces, este botón lo vamos a representar con esta planchita. Nosotros al pulsar vamos a empujar esta planchita. Cuando pulsamos, empujamos la planchita y vamos a unir las patitas y se vuelven uno solo. Esto quiere decir que cuando pulsamos, esta planchita se traslada hacia abajo y une ambas patitas, manteniendo un pase. Y cuando yo suelto el pulsador, internamente tiene un resorte. El resorte internamente empuja la planchita y lo devuelve a su lugar. A esto le llamamos pulsador normalmente abierto. Ahora vamos a hablar de pulsadores normalmente cerrados. Aquí el pulsador tiene una patita y otra patita. Quiere decir que esta patita en reposo ahorita mismo ya hay pase. O sea, aquí en la representación, la primera patita en reposo ya se encuentra unido a la otra patita, originando un solo pase. Y cuando yo voy a pulsar, quiere decir que al pulsar esta planchita se va a trasladar hacia abajo y automáticamente las patitas se van a separar de esta manera. Cuando yo pulso, se separan automáticamente, ya no hay pase. Entonces esta gráfica está representando ahorita mismo que estoy pulsando. Quiere decir que ahorita mismo está pulsado totalmente.
pulsado. Así es su representación, pulsando. Cuando ya está pulsado, significa que las patitas se han separado. Pero cuando yo suelto el pulsador, suelto de una manera normal, así como está. Entonces, cuando yo suelto, quiere decir que las patitas se encuentran cerrado. Y a esto le llamamos pulsadores normalmente cerrados. A simple vista, cuando tenemos en la mano los pulsadores, si se dan cuenta, físicamente son iguales, no hay ninguna diferencia. Puede haber incluso de distintos colores, pero ¿cómo saber cuál es normalmente abierto o cuál es normalmente cerrado? Quizás los dos o uno de ellos. ¿Cómo saber? Para ello vamos a hacer uso del multímetro, nos vamos a ayudar del multímetro para identificar qué tipo de pulsador es cada uno de estos. En reposo, recordando, cuando ponemos el multímetro a cada patita, en el normalmente abierto no va a haber pase. Quiere decir que cuando pongamos el multímetro no va a pitar, no va a haber continuidad. Y en el estado de normalmente cerrado, cuando coloquemos el multímetro en cada patita, ya debería estar sonando. Ahí sí hay pase, ahí sí hay continuidad, así en estado de reposo. Vayamos con el multímetro. Bien, aquí el multímetro, cuando hay continuidad va a pitar. Cuando no hay, no va a pitar nada. Entonces vamos a coger cualquier pulsador para identificar a cuál pertenece. Ustedes me van a ayudar. Por ejemplo, este pulsador, vamos a colocar el multímetro a una patita, a la otra patita, y no pita. Ahora vamos a pulsar. Ahí sí está pitando. Entonces, ¿a cuál de los pulsadores pertenece? ¿Cuál creen ustedes? Cuando está en reposo, coloco el multímetro y no hay pitido. Pero al pulsar, sí hay pitido. ¿A dónde pertenece? ¿Qué tipo de pulsador puede ser? ¿Qué dicen ustedes? ¿El normalmente abierto o normalmente cerrado? Claro, es un pulsador normalmente abierto, porque en estado de reposo está separado las patitas y cuando yo voy a pulsar, esta planchita se traslada y se une la patita y ahí sí hay continuidad. Por lo tanto, este pulsador pertenece a un pulsador normalmente abierto. Ahora vamos a probar este otro pulsador. No sabemos si es normalmente abierto o cerrado. Vamos a identificarlo. Igual con el multímetro, en cada patita colocamos las puntas, patita, luego a la otra, y escuchen. ¿Pueden escuchar? Ahí sí está pitando. ¿Y qué pasa si yo pulso? Deja de pitar. Si suelto, se mantiene sonando, está pitando. Y cuando pulso, se calla. ¿A dónde creen que pertenece este pulsador? ¿A qué tipo de pulsadores pertenece? Claro, muy bien. Pertenece a un pulsador cerrado, normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque en estado de reposo ya hay continuidad. Por eso que suena el pitido del multímetro. Cuando coloco las puntas, ya está sonando, hay continuidad. Pero cuando yo voy a pulsar,
Cuando yo estoy pulsando, hago que se separe esa planchita y se abra. Por lo tanto, en estado de reposo, este pulsador, si ya está sonando, significa que es un pulsador normalmente cerrado. Enseguida vamos a llevar a la práctica el uso de estos pulsadores con un foco. Para ello necesitamos lo que es la batería, el pulsador y el foco. Mientras se mantenga así en reposo, ¿creen que va a prender el foco? No, porque ahorita está abierto. Pero cuando yo voy a pulsar, esta planchita se va a dirigir hasta aquí, lo va a unir y ahí sí, el foco va a encender. Vamos a la práctica. Aquí tenemos entonces la batería, el pulsador y el foco, así como en el diagrama. Batería, pulsador y foco. Si se dan cuenta, el pulsador así en estado de reposo, el foco no prende. Pero si yo pulso, ahí está prendiendo. ¿Ve? Suelto, se apaga. Pulso, se prende. Este es un pulsador normalmente abierto. Ahora cambiamos de pulsador para que vean en la práctica cómo funciona. Una patita, la otra patita. Si se dan cuenta, en estado de reposo ya encendió el LED. Ya está encendido. ¿Qué pasa si presiono? Se abre el circuito. Y cuando está en estado de reposo así normal, ya se encuentra cerrado. Por eso está prendiendo el LED. Hay continuidad entre estas dos patitas. Así, tal cual, lo vamos a dibujar en nuestro diagrama. La batería, positivo, negativo, va directo al foco, que también enciende con negativo, y la otra patita positiva va directo. De esta forma, en estado de reposo, se dan cuenta que en un pulsador normalmente cerrado se mantiene encendido el LED. Y si yo pulso, se apaga. Muchos nos consultan sobre el tamaño de los pulsadores. En este caso vamos a medir para que lo tengan en cuenta. Son del mismo tamaño, así que cualquiera. Exactamente 28 milímetros. Ahora el diámetro de la rosca. Ahí mide exactamente 6 milímetros. Y por último, ahí mide exactamente 3 milímetros. Ahora medimos por si acaso el rojo. Debe ser lo mismo, no sabemos. A ver. Longitud mide 27 milímetros. Ahora el diámetro de la rosca mide 6 milímetros. Y finalmente la patita, 2 milímetros. Y así también tenemos distintos pulsadores de otros tamaños, como este, que es normalmente abierto. Un pulsador normalmente abierto. También vamos a medirlo. Ahí pueden ver, 41 milímetros. Ahora la rosca, ...11 milímetros... y la patita 3 milímetros. De igual forma también tenemos otro pulsador un poquito más grande,
más gruesito, más sofisticado también. En este tipo de pulsador encontramos los dos tipos de pulsadores, tanto abierto y normalmente cerrado. Ahora también vamos a medirlo para que lo tengan en cuenta. Ahí mide 35 milímetros. Ahora su diámetro, que es más grueso, 16 milímetros. Aquí 16 milímetros. Y la patita mide 3 milímetros. Por ejemplo, este pulsador puede soportar aproximadamente 3 amperios de corriente. Esta otra, un aproximado de 1 amperio. Y estas más pequeñas, de 500 miliamperios, que pueden ser utilizados para señales, por ejemplo. Esta para algunos foquitos y esta otra para un poco más focos, ¿no? Ya para cerrar el tema, vamos a aprovechar en explicar cómo funciona este tipo de pulsador un poco más sofisticado. Si nos damos cuenta, este pulsador tiene 5 patitas. Y si pueden ver, en una sola fila del medio encontramos 3 patitas en una misma dirección. Eso lo vamos a dibujar aquí en nuestra hoja. Igual en nuestra hoja. Una patita, 2 patitas, 3 patitas. En estas patitas podemos encontrar las combinaciones para los dos tipos de pulsadores. Pulsador normalmente abierto y pulsador normalmente cerrado. Esto quiere decir que este pulsador hace los dos tipos de trabajo, tanto abierto y cerrado. Por lo tanto, podemos decir que este pulsador es un pulsador normalmente abierto y cerrado a la vez. Entonces, quiere decir que las patitas de los extremos, esta con esta, vienen a ser un pulsador normalmente cerrado. Y el de abajo con el extremo viene a ser un pulsador normalmente abierto. O sea que cuando yo pulso, quiere decir que la patita del medio con el extremo de abajo se van a unir, mientras que los extremos se van a separar. En el momento de pulsar a fondo, en ese mismo tiempo los terminales extremos se abren y el centro con el extremo inferior se unen. Y ustedes se preguntarán para qué se utiliza las otras 2 patitas que están a los costados. Eso simplemente es para alimentar, para encender el foco que lleva internamente, y si se dan cuenta, en este caso va a alumbrar azul. Esas patitas es adicional. Si quieren conectan, o si no, no. Nada tiene que ver con el funcionamiento del pulsador. Ahora lo vamos a representar también en la hoja para que no se olviden. Las patitas de los costados. Estas patitas sirven para encender el foco que está internamente en este pulsador.
y sirve para alumbrar y ubicar dónde está el pulsador en sus proyectos, ¿no? Bueno, amigos, de esta forma nos despedimos. Espero que sea valioso esta información para ustedes. No se olviden suscribirse y compartir estos videos para realizar muchos más. Muchas gracias.